Venimos a adorarte, exaltar tu nombre, venimos a conocerte aún más a través de tu palabra, Jesús. Hoy reconocemos, Señor, que eres un Dios grande y maravilloso, un Dios poderoso, en el cual hemos confiado, Señor. Hoy te bendecimos en esta maravillosa noche y desatamos esa unción libertadora, sanadora, fluyendo a través de estos medios de comunicación para que cada persona que oiga tu palabra, Señor, sea libre de toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, te exaltamos por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, por la revelación y la sabiduría de Proverbios 3 y 8. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata y que las piedras preciosas. Padre, hoy desatamos la sabiduría de Efesios 1:17. En el nombre de Jesús, espíritu, sabiduría y de revelación, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que tengo la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16, que pienso, que hablo y que actúo como Cristo aquí en la tierra, porque soy su cuerpo. En el nombre de Jesús, soy la plenitud de Cristo aquí, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque operamos en el mismo poder del Espíritu de Dios que anduvo Cristo y anduvieron sus discípulos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque eres un Dios que nunca falla, un Dios de pactos, que cumple cada promesa en nuestras vidas, Señor. Todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos honor, gloria, alabanza. Señor, que seas tú más a través de mí, menos yo. Tú pones pensamientos en mi corazón, en mi mente, palabras en mi boca para edificar a tu pueblo, a tus hijos, para edificar a naciones, pueblos, ciudades que nos van a ver a través de estos medios, ya sea de manera directa o diferida a través de YouTube, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que mientras enseño tu palabra, la unción tuya, Señor, restauradora, sanadora, corre a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesús, y liberta al cautivo y al oprimido. En el nombre de Jesús, porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, Señor, y vida para los que la hemos encontrado. En el nombre de Jesús, todo el honor, la gloria para ti, Espíritu de Dios, porque tú eres el Señor en esta reunión. Que no sean mis conceptos, mis preceptos humanos o mi sabiduría humana, sino que sea tu palabra, Señor, y tu voz en este día que salga por mi boca. En el nombre de Jesús declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto en mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera. En el nombre de Jesús, todo el honor y toda la gloria sea para ti, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este medio de Facebook de Ministerios Palabra Fe Jalisco, y también vamos a compartir con nuestra página Fe y Poder Guadalajara. Si usted bienvenido, amigo, que me ve a través de este medio. Cristo le ama, nosotros también, y a cada persona que nos ve de los diferentes países, sea de nuestro país, México. Aquí estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada persona que nos ve a través de este medio, sea de México, sea de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, y cada país de Latinoamérica y de cualquier lugar donde nos ve. Dios me los bendice a cada uno de ustedes. Yo creo en el nombre de Jesús que usted va a recibir un milagro creativo en su cuerpo. Si tiene un órgano disfuncional al final de este servicio, mande sus peticiones a través de este medio y podremos ministrar el poder sanador del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a ver el tema, y continuamos viendo el tema en esta sesión. Ya llevamos varias sesiones de este tema que se llama vida o muerte. Tú eliges, amigo, es tu decisión. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, dice así la palabra, en el nombre de su maravilloso Señor Jesús: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muy bien, pues estamos realmente viendo la elección que tenemos como hijos de Dios, principalmente como seres humanos, incluso persona que no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Tú también puedes recibir el día de hoy a Jesucristo y ser libre del infierno, pero también ser libre de cualquier otra cosa. El Señor te da esa libre elección para que tú decidas por Él. Vida o muerte, dice el Señor, bendición o maldición, dice, y luego nos da una frase y una palabra que nos dice: escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire, nosotros como seres humanos realmente tenemos una libre albedrío, una libre decisión de elegir. Por eso este tema se llama vida o muerte. Tú eliges, nosotros elegimos, es nuestra decisión. Desafortunadamente personas han atribuido o le han echado la culpa a Dios, que Él es el que decide por los seres humanos cuándo mueren o cuánto deben de vivir. Y muchos dicen, Dios tiene una rayita pintada hasta el límite donde el ser humano debe de vivir. Entonces, mire, yo quiero decirle que el Señor no es, literalmente no es el Señor el que decide. Él nos ha dado esa elección a nosotros, esa libre decisión de nosotros elegir por la vida. Aún nos da la recomendación, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo más importante. El escoger la vida, eso es lo más importante. ¿Y cuando escogemos vida? Cuando escogemos su palabra. Recuerden Proverbios 4 del 20 al 22. Dice el Señor: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque esas palabras, la palabra de Dios es vida, aquellos que la hallan, y es medicina a todo nuestro cuerpo. Esto es, cuando nosotros escogemos por la palabra de Dios, debemos de vivir larga vida sobre la tierra. Nuestra descendencia debe vivir larga tierra. No tenemos que perecer antes de tiempo. ¿Está enfermo, amigo de internet? Bueno, tenemos los dones del Espíritu de Dios, manifestaciones de fe, milagros y sanidades. Así es que no tenemos por qué morir antes de tiempo. Tenemos al Espíritu de Dios y su poder para que se manifieste el día de hoy si hay alguien enfermo de alguna enfermedad incurable. Entonces nosotros elegimos. Tú escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice el Señor. Bueno, pero para ello tenemos que comprender también qué es lo que nosotros conocemos. La idea de dar esta enseñanza no es principalmente para ofender a nadie de los que nos ven aquí o nos ven por internet. La idea es podamos aprender, podamos conocer por qué aún los cristianos, los hijos de Dios, mis hermanos en Cristo, están muriendo antes de tiempo. Necesitamos conocer por qué. Gran parte de ellos, ¿sabe usted qué es la doctrina que a lo mejor profesamos o que hemos conocido, nos han enseñado de alguna manera? No lo hacemos esta enseñanza con la finalidad de criticar a alguien que enseñe esto, pero bueno, tenemos que hablar de ese tema y vamos a hablar del tema realmente de la doctrina del calvinismo. ¿Cómo no ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado la doctrina del calvinismo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si es bíblico lo que el calvinismo piensa o no piensa. Bueno, se trata no de echarle la culpa a Jean Calvin o Juan Calvino, sino más bien ver si realmente lo que Jean Calvin o Juan Calvino dijo, si era verdad o no era verdad. O todo era verdad o todo era mentira, una parte era verdad y una parte era mentira. Eso es lo que necesitamos estipular. De antemano, amigos, si tú eres calvinista y me estás viendo por internet, yo quiero decirte, no estoy juzgando tu salvación principalmente, porque yo creo que tanto Calvino fue salvo y se fue al cielo, como tú, si eres calvinista, pues también te vas a ir al cielo. El único problema es que no queremos que te vayas antes de tiempo. Esa es la principal motivación por lo cual hablamos en contra de esta doctrina, y lo vamos a ver en base a la luz de la Biblia, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver esta doctrina? Porque nosotros estamos diciendo que la Biblia dice que como seres humanos tenemos libre elección de escoger la vida, o inclusive el ser humano tiene la libre elección también de poder escoger la muerte. Cuando no aceptan a Cristo en su corazón, cuando no le reciben, cuando deciden no creer en Jesucristo, literalmente ellos están eligiendo la muerte. ¿Estamos entendiendo ahí? Bueno, por ello necesitamos ver qué es lo que piensa o qué pensó Calvino. Él escribió un libro que se llama
instituciones de la religión cristiana. Entonces, el calvinismo piensa, hay 5 puntos calvinistas principalmente. El día de hoy vamos a hablar de uno. En las siglas en inglés, es la palabra tulip. Y cada una de las letras tiene un significado. Tulip, por ejemplo, la palabra T se llama que el calvinismo piensa que el ser humano está depravado totalmente. Depravación total, eso es lo que el calvinismo cree. Según ellos han entendido de que la Biblia dice eso, que el ser humano está depravado, que no tiene la oportunidad de una decisión, el ser humano muerto espiritual. ¿Estamos entendiendo? El que está muerto espiritual y no tiene a Cristo. Dice el calvinismo que no tiene la oportunidad de elegir porque no tiene libre albedrío. Bueno, eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. También ellos, la palabra U es elección incondicional, que Dios elige en su soberana voluntad quién es salvo desde antes de la fundación del mundo. También existe la expiación limitada, que solamente Cristo murió por unos cuantos, por los elegidos. Aquellos que predestinó solamente a ser salvos, y no son todos, son unos cuantos. Existe también la I, también, que significa gracia irresistible, significa que los que son elegidos para ser salvos, va a venir Dios y los va a rescatar, y cuando venga Dios a través de la palabra a rescatarlos, ellos no se van a poder resistir, es decir, no se van a oponer, no van a rechazar la gracia de Jesús, porque ya son elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y por último está la perseverancia de los santos. Según la Biblia, ellos dicen que el que es salvo y fue elegido para ser salvo, nunca va a perder la salvación, es decir, salvo siempre salvo. ¿Ha escuchado esa frase? Bueno, son los 5 puntos calvinistas de los cuales vamos a hablar, con todo respeto a Jan Calvin y con todo respeto a cada persona que nos ve a través de estos medios. No queremos ofender a nadie, solamente queremos decirle que toda doctrina tiene que dar fruto. Dijo el Señor Jesús: por su fruto los conoceréis. No puede un árbol bueno dar malos frutos, así como un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y en ese mismo contexto estaba hablando de, principalmente, cuando está fundada, alguien está fundado sobre la roca, que es la palabra de Dios. Aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, dice que esa casa no va a poder caer porque está fundada en la roca, que es Cristo y su palabra. Muy bien. Principalmente vamos a hablar de la depravación total. ¿Qué significa depravación total? Porque el calvinismo piensa que el hombre está depravado y que no tiene libre albedrío para elegir a Cristo por Cristo. Y inclusive, esto lo mencionan bastante, nuestros hermanos calvinistas. Quiero decirle que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, principalmente yo, para poder entrar en una doctrina o aceptar una doctrina, necesito primeramente ver qué es lo que la Biblia dice, ¿ok? Pero aún así, al analizar la Biblia, alguien me puede enseñar la doctrina calvinista, pero si no sé escudriñar, no analizo el contexto, no utilizo la exégesis como una técnica para escudriñar, pues voy a caer a lo mejor en el error de que me den un texto aislado y me quieran hacer una doctrina de un texto aislado y me puedan convencer porque me van a decir: ahí está escrito. El único problema es que puede estar ahí escrito, pero si esa interpretación de ese texto bíblico no es conforme al contexto, ni conforme a inclusive la historia desde el principio de la creación, qué es lo que el plan inicial de Dios, cuál fue para el ser humano, bueno, pues me puedo desviar y creer esa doctrina, aunque sean textos bíblicos aislados, ¿ok? Es lo primero que necesito hacer para evaluar una doctrina, ¿no? Segundo, ¿qué necesito hacer para evaluar la doctrina? Si realmente fructificó en la persona que la inventó, o en el que creyó que la palabra de Dios así se interpretaba o eso quería decir. Ejemplo, necesito irme a la raíz. ¿Quién inventó esta doctrina? Pues Jan Calvin, Juan Calvino. Juan Calvino, ¿de dónde la tomó? Pues la tomó de Agustín de Hipona, por allá del siglo IV. Desde entonces viene ese pleito, ese dogma, esa interpretación de la Biblia, donde se dice que Dios es soberano y en su soberanía
Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, inclusive violando hasta su propia palabra. Si Dios dijo algo en su palabra, pero Él es soberano, que puede violarla a tal grado que puede ahorita mismo romper un pacto que hizo en la antigüedad. Ejemplo, si Él me dijo que a través de Cristo Jesús venía a darme vida y vida en abundancia, desafortunadamente algunos que creen en una soberanía calvinista dicen, si Cristo vino a darme vida y vida en abundancia, ellos creen que a lo mejor aún Dios tiene, en su soberanía puede hacer cosas malas. Es decir, pueden venir cosas malas de Dios, tanto buenas como malas. Buenas o malas pueden venir de Dios, pero eso lo vamos a analizar, ¿ok? Necesito irme. ¿Quién fue el que inventó esta doctrina? ¿Por qué salió? ¿Dónde surgió? Bueno, principalmente el que la instituyó fue Calvino. La tomó desde Agustín de Hipona y por allá en la Edad Media, en el año, no sé, 1500 aproximadamente. Siglo IV, siglo V, siglo VI, esta doctrina perseveró. Pero yo necesito ver cómo vivió Juan Calvino. ¿Le funcionó? ¿No le funcionó? Yo no estoy juzgando la salvación de Juan Calvino. Yo creo que él está en el cielo. Pero más aún necesito juzgar su vida aquí en la tierra. Porque Juan 10:10 dice, el Señor Jesús, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan abundancia. Dice en el idioma griego, vida y abundancia. O vida en abundancia. Entonces, ¿qué significa una vida en abundancia? ¿Qué entendemos por una vida en abundancia? Bueno, que Él me dejó los dones del Espíritu Santo para que no tenga que morir antes de tiempo. Que si hay un órgano disfuncional, un riñón disfuncional, un corazón disfuncional que ya no está operando bien, entonces Él me dejó dones de sanidades, don de milagros, para que se haga un corazón nuevo, unos riñones nuevos. Vida en abundancia, ¿qué es? Que si estoy en un problema financiero, bueno, el Señor también dice que 2 Corintios 8:9 se hizo pobre, esa fue su gracia, que Él llevó toda pobreza en la cruz para que yo fuera enriquecido. ¿Estamos entendiendo? Bueno, vida abundante significa que vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué tengo que vivir una vida en derrota y en sufrimiento aquí en la tierra? ¿Por qué? Lo único que dijo Jesús que íbamos a padecer era persecución por causa de su nombre. Dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pero no se quedó en decir que íbamos a tener aflicción, sino dice, ustedes confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué significa el mundo? Las ideas del mundo, como el mundo vive. El mundo sin Cristo Jesús, mi hermano, vive derrotado. Siempre Satanás derrotándolo en todas las áreas, muriendo cada momento, accidentes, enfermedades, paros cardíacos, etcétera. Entonces, ¿cómo murió ahora Juan Calvino? Historia. Juan Calvino murió a sus 55 años. Y yo estoy cerca de llegar a los 55, imagínense si fueran los calvinistas. ¿Qué pensaría? Pues si Calvino 55, pues imagínense. ¿Iré a llegar a los 55? Claro que voy a llegar. Voy a vivir más que Calvino. Y no es jactancia, no lo hago con una manera de competir con, no estoy compitiendo con Calvino, no. Solamente estamos analizando doctrinas, ¿ok? Y murió de una tuberculosis. Alguien que muere a los 55 de una tuberculosis significa que no operó los dones del Espíritu Santo principalmente, ¿ok? ¿Qué? Dones de sanidades, dones de milagros y el don de fe estuvieron inoperantes en esa doctrina. ¿Por qué inoperantes? Porque esa doctrina no llevó a la manifestación de esos dones. No porque el Espíritu Santo no lo haya querido sanar a Juan Calvino. ¿Estamos entendiendo ahí? Sí. Bueno. ¿Qué piensa el calvinismo? 5 puntos. La primera es depravación total. ¿Qué significa depravación total? O inhabilidad total en el ser humano para elegir por lo bueno, para elegir por Cristo, para elegir por nuestro Dios y Padre. Depravación total asegura el calvinismo que cada aspecto de la humanidad está contaminada por el pecado, por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. ¿Y qué cree? Dan textos bíblicos para ello. Ahorita los vamos a analizar. Dice el calvinismo que todos los seres humanos están muertos en pecado y no tienen libre albedrío para tomar ninguna de sus decisión o de buscar a Dios. Es decir, toda la humanidad sin Cristo está incapacitada para tomar decisiones en el ámbito espiritual.
quiere, lo que quieren decir los calvinistas es que la naturaleza del hombre es corrupta, perversa y pecaminosa totalmente, que no puede lograr hacer una obra buena. Siempre lo malo y lo malo, andan pensando en lo malo. La palabra total, el calvinismo lo ve de esa manera, es usada para indicar que todo el ser humano o el hombre está afectado por el pecado. La corrupción se extiende a cada parte del hombre, su cuerpo, su alma y su espíritu. La corrupción total se extiende a cada área del ser humano. El pecado ha afectado la totalidad de las facultades humanas, inclusive ha afectado, ¿qué cree? Su mente, su voluntad para hacer lo bueno. Dice el calvinismo que nadie puede hacer lo bueno, que no tiene capacidad el ser humano de elegir el bien espiritual sobre el mal. Pero sí creen ellos que el ser humano tiene libre albedrío en el sentido que pueden elegir lo malo dentro de lo malo. Es decir, de hacer cosas malas yo puedo elegir, de cosas muy malas yo puedo elegir otras cosas menos malas. Es decir, sí tengo una cierta libre elección o decisión o libre albedrío para dentro de las cosas malas hacer cosas malas. Es decir, yo puedo decidir matar a alguien o solamente pegarle unas patadas. ¿Sí me entiende? Eso piensa el calvinismo, que sí puede haber un cierto libre albedrío, pero para hacer cosas malas. Es decir, ¿cómo lo mataré? ¿Con un serrucho le corto la cabeza o le doy un balazo en la cabeza? ¿O cómo lo mataré? ¿Será mejor arriba le aviento unas piedras y la cabeza se la aplasto? ¿O lo voy rebanando poco a poco con un cuchillo? Primero las orejas, las otras orejas para que sufra, luego los ojos. ¿Cómo lo mato? Bueno, digo, en ese tipo el calvinismo cree que sí puede el ser humano elegir dentro de lo malo hacer cosas malas. ¿Sí me entiende? Ok. Ahora, hay una confesión de fe que se hizo en Westminster. ¿Dónde queda Westminster? En 1643. Dice el Parlamento inglés, eso fue en Inglaterra, ¿no? Es en Inglaterra. Hay una confesión de fe de los calvinistas. Ahorita se la voy a leer cuál es. El Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y juiciosos para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. La confesión de fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante calvinista, obviamente, promulgado en 1646. En otras palabras, iglesias surgieron de ese dogma y de esa confesión de fe, y muchas adoptaron esa confesión de fe en la Gran Bretaña. Entonces, esto fue en el siglo VI. Juan Calvino determinó en el siglo VI, este hombre vivía en Ginebra, Suiza, y ahí determinó las instituciones de la religión cristiana en el siglo VI. Doctrina que fue expuesta por este hombre, Juan Calvino. Ahora, ¿qué es lo que dice la confesión de fe? Es como un credo, para que usted me entienda, ¿me explico? Es como un tipo credo. La confesión de fe dice exactamente estas palabras. De aquí en adelante continúa la confesión de fe de Westminster, confesión de fe calvinista. Dice, el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente la capacidad para querer algún bien espiritual. Perdió toda capacidad para querer un bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Es imposible, dicen ellos, que un hombre pueda buscar a Dios. No existe la inquietud, el deseo, las ganas de seguir a Dios. Eso es lo que dice la confesión de fe calvinista. Utilizan algunos textos bíblicos y para allá vamos. Estamos hablando respecto a que el calvinismo cree que el hombre está totalmente depravado en todas las áreas: espíritu, en la mente y en el cuerpo, en el alma, en la voluntad. No tiene voluntad, en otras palabras, para buscar a Dios. ¿Okay? Se basan en Romanos capítulo 3, versículo 11, por favor leamos.
y de una vez vamos a ir desvirtuando esta doctrina. Romanos capítulo 3. Ahora, ¿por qué hablamos, como le digo nuevamente, oponiéndonos a una doctrina? Porque principalmente estamos evaluándola. Estamos evaluando una doctrina para ver si es bíblica o no es bíblica. Y segundo, para cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de internet, si ellos creen esto que vamos a hablar, pues puedan analizar juntamente con nosotros las escrituras. Ellos pueden determinar si es bíblico o no es bíblico lo que vamos a decir. Y segundo, yo les garantizo que si ellos creen lo que vamos a hablar en esta noche, van a recibir milagros de sanidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a respaldar la palabra, ¿ok? Vamos a ver qué dijo Calvino y qué es lo que dice la Biblia, analizada en su contexto. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, bueno, vamos a leer desde el 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua le engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y aventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta el versículo 18. Si nos quedamos con esos textos bíblicos, el 11, el 12, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es decir, todos están depravados, no hay justo ni aun uno. Pero yo no necesito leer solamente unos textos bíblicos, unos versículos de un capítulo de Romanos para hacer una doctrina de todo esto. Y segundo, necesito ver qué es lo que el apóstol Pablo me está dando a entender, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Principalmente el versículo 10 dice, como está escrito. Como está escrito, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Pero dice Pablo, como está escrito. Es decir, ahí yo necesito irme realmente donde está escrito. Porque en el Nuevo Testamento me lo quiso dar a entender el Espíritu de Dios a través de boca del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo se estaba remitiendo a un texto del Antiguo Testamento, principalmente, ¿no? Ahora yo necesito ver dónde está escrito para saber por qué me citaron ese texto bíblico dentro de Romanos capítulo 3. Muy bien, vamos al Salmo 14, Salmo 14, versículo 3. El apóstol Pablo estaba citando este salmo. Salmo 14, versículo 3, versículo del 3 al 5 vamos a leer. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué dice? ¿Ya lo está leyendo ahí? A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Muy bien, el 3, ¿qué es lo que dice? Se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, ¿a qué se refería Pablo con citar el Salmo 14, versículo 3? ¿Se refería a que toda la humanidad no buscaba a Dios? ¿O a qué se refería? Para eso tenemos que leer desde el versículo 1. ¿A quién se estaba refiriendo? Mire, versículo 1. Dice el necio en su corazón. ¿De quién está hablando? De la humanidad, pero la humanidad que tiene una característica que es necio. ¿Estamos entendiendo? Ahora, yo le preguntaría a nuestros amigos calvinistas, con todo respeto. Por cierto, empecé ahí a ponerle textos bíblicos de este tipo a un calvinista en una página, en un grupo. Y ya le empecé a dar Biblia y decirle, mira, el calvinismo no es bíblico porque la elección incondicional no existe, porque la depravación del hombre
no existe, porque hay personajes en el Antiguo Testamento que eligieron por Dios, eligieron hacer lo bueno, como José, como Abraham, como Caleb, etcétera. ¿Y qué creen? Resulta que hoy quise entrar al grupito ese, que me dieron de baja, porque no le convenía a ese calvinista que yo le hablara en contra de su doctrina. Bueno, es problema de él, ¿no? Y se molestó tanto que le dije, hermano, pues usted no escudriña en el contexto, hermano. No utiliza el exégesis. ¿Qué culpa tengo yo que usted agarre un texto bíblico aislado y haga una doctrina y le crea Calvino? Y se molestó tanto que ya no aparecía en ese grupo, que se llamaba Reina Valera 60, la Biblia más buscada, algo así se llama ese grupo. Cuando usted quiere buscarlo, lo busca, porque ya no lo puedo encontrar. Ni me encontré yo, ni encontré mis discusiones ahí. Pero bueno, me dieron de baja. Un calvinista me dio de baja. Entonces, mire, yo no debo aferrarme a una doctrina si no puedo analizar lo que la Biblia dice en un contexto. Principalmente ya me está hablando de necios. Ahora, la pregunta que yo haría a un calvinista: ¿toda la humanidad eran necios? Si toda la humanidad era necio, dice el versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, dice el necio en su corazón. ¿Quién es el necio? Aquel que dice que no hay Dios, que no existe Dios. Ahora, yo le preguntaría a los calvinistas: si fue necio Abraham, si fue necio Daniel, si fue necio José, si fue necio Moisés, si fue necio Caleb, en el cual dice que había otro espíritu en él, yo le preguntaría a nuestros amigos calvinistas: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿A quién se está refiriendo? De aquellos que no buscan lo bueno, de que no buscan a Dios, de que siempre hicieron lo malo, que no hay justo ni siquiera uno. ¿De quién se está refiriendo? A un necio, mi hermano. Y yo no puedo decir que Abraham, nuestro padre, según la carne, es un necio, porque Abraham, ¿cuántos saben que sí buscaba a Dios? Jacob buscaba a Dios, hizo un voto con Dios, creo en Génesis 28, Génesis 30, hizo un voto con Dios en el 28, creo. Eran personas que buscaban a Dios. Daniel se inclinaba a Dios. Y vamos a ver, vamos a estudiar también la historia de Daniel. Vamos a ver la historia cuando querían que adoraran a un Dios y ellos decidieron no postrarse, sin embargo entraron al horno de fuego, mi hermano. ¿Por qué decían que no buscaban a Dios? ¿Por qué dicen los calvinistas que todo mundo está depravado porque murió? ¿Por qué? Porque el pecado de Adán lo contaminó, pero contaminó tanto al ser humano que contaminó su cuerpo, su corazón y su mente. Entonces, ¿por qué Daniel buscaba a Dios? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿por qué buscaban al Dios Altísimo? Ya literalmente esa doctrina está totalmente derribada, por decirlo así, al mencionar a Daniel nada más. Con eso ya, si había uno por lo menos que hacía lo bueno y que buscaba a Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, ¿por qué dice que no había nadie que buscaba a Dios? Que está depravado el hombre, que no tiene libre voluntad para buscar a Dios. ¿Cómo no? Abraham buscaba a Dios. David, el salmista, buscaba a Dios. Porque él dice: busqué yo a Jehová y él me oyó desde su santo templo. Mire, bueno, vamos a terminar de leer y ahorita le voy a leer un salmo. Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién dice? Son palabras de quién, eso, de un necio. Pablo estaba citando el Salmo 14, mi hermano. Y era un necio el que estaba hablando, que decía que no había quien hacía lo bueno. No era Dios inspirando a ese necio hablando esto. ¿Estamos entendiendo? Versículo 2. ¿Ya? Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y luego dice: todos se desviaron, no se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 3. Versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Quiénes no tienen discernimiento? ¿Quiénes no buscan a Dios? Todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. ¿Estamos captando? Yo preguntaría: ¿José hacía iniquidad?
¿Abraham hacía iniquidad? Preguntaría yo. ¿De quién está hablando? De todos aquellos que hacen iniquidad. No puede ser eso, que me queden 10 minutos. Versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Ahí está otro requisito. ¿De quiénes está hablando? Aquellos que creen que querían destruir al pueblo de Israel. ¿Está captando? Que devoran a mi pueblo, dice el salmista. Entonces estaba refiriendo a alguien que estaba en contra de Israel, que quería destruir a Israel. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no lo invocan. Se está refiriendo a toda la humanidad, mi hermano. Se está refiriendo a unos cuantos que no invocaban a Dios. No se está refiriendo a toda la humanidad, definitivamente. Entonces yo no puedo agarrar Romanos 3, 11 y 12 para decir que no había justo ni un uno, y para decir que todos estaban depravados, que nadie quería hacer el bien, porque me tengo que remitir al Salmo 14 para ver si es cierto. Y el Salmo 14 ya me dice las características de las personas a quien se estaba refiriendo. No estaba refiriéndose a toda la humanidad. ¿Lo captamos? Devoran a mi pueblo. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de... ¿Quiénes eran justos? Dios está en la generación de ¿quién? De los justos. ¿Quién eran, conforme al Antiguo Testamento, quién eran justos? Por ejemplo, Abraham fue un hombre justo porque su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4 nos lo dice. Abraham fue un hombre justo. ¿Con quién estaba Dios? Con los justos, dicen. Estaba con la generación de los justos. Ok, regresamos a Romanos capítulo 3 para que podamos entender. Y le voy a poner un ejemplo ahorita. Le voy a poner un ejemplo para entender un poquito más esto. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer para entender un poquito. Romanos capítulo 3. Versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Ahora, ¿a quiénes se estaba refiriendo? Literalmente se está refiriendo a los que estaban bajo la ley, pero que eran necios, y aparte que eran gente que quería dañar al pueblo de Israel, aquel que no invocaba y no buscaba a Dios. En otras palabras, no está incluyendo a Abraham, no está incluyendo a Isaac, no está incluyendo a Jacob, no está incluyendo a Noé, no está incluyendo a Sem, no está incluyendo a José. No están incluidos en ese paquete. Porque un justo, conforme al Antiguo Testamento, mi hermano, es alguien que buscaba a Dios. Y alguien que ahorita, por la fe, ¿dónde cree que está ellos? Dice que fueron, Efesios capítulo 4, dice que esa hueste de cautivos que estaba en el seno de Abraham se los llevó, a esa hueste que están ahí cautivos en el seno de Abraham, ¿qué cree? Se fueron al paraíso cuando Cristo resucitó. ¿Lo captamos? Toda esa hueste, mi hermano, que su fe le fue contada por justicia, todos ellos ahorita están con el Señor. Todos ellos ahorita están con el Señor, mi hermano. Si no, vamos a Hebreos capítulo 11. Fíjese, de una persona que buscaba a Dios. Aquí está, mire. Hablando de la propia Sara. Dice versículo 11, Romanos 11:11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaba depravada y no buscaba a Dios, como dicen los calvinistas, ¿por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había
prometido. En otras palabras, ¿Sara ejerció fe? Sí. Hombres del Antiguo Testamento muertos espirituales tenían fe, mi hermano. Porque la fe viene por haber escuchado del Señor. Y estos escucharon del Señor. Abraham escuchó del Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela, dijo el Señor, etcétera. Ellos escuchaban la voz de Dios. ¿Quiere ver otro caso? Muy bien. Vamos a ver otro caso. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Versículo 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, etcétera. Se da cuenta que todos esos hombres por la fe alcanzaron testimonio, mi hermano. Esa fe, esa confianza en el Señor logró que ellos llegaran a ser los héroes de Hebreos capítulo 11. En otras palabras, muertos espirituales buscaban a Dios. ¿Por qué cree que ejercían fe y tenían confianza en aquel que no veían? ¿Por qué creen todos? ¿Por qué creemos nosotros eso? Porque estos hombres dieron testimonio que ejercieron fe y creyeron en el Señor, y su fe le fue contada por justicia. Un muerto espiritual ejerciendo fe, sí, mi hermano. Por eso estos hombres están en el paraíso. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con los del pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, ¿estaba eligiendo por lo bueno Moisés, sí o no? Vea el versículo 25, dice escogiendo, nuevamente el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué dice? Rehusó. ¿Qué es rehusar? No se trata de libre albedrío rehusar. Es como si yo le dijera, hermano, y alguien lo invitara a hacer lo malo, hermano, ¿quieres aventarte un carrufo de esa hierba verde ahorita en este momento saliendo de la iglesia? Y usted diga, no, me rehúso porque ya no utilizo esa droga. ¿Sí o no es un libre albedrío? Una libre decisión de elegir por no hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. ¿Estamos entendiendo? Es lo mismo. Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Y luego dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Escogió libre albedrío en un muerto espiritual, porque no habían nacido de nuevo, recuerden. Y el calvinismo cree que todos los muertos espirituales, ni uno buscaba a Dios, no podían tener una libre elección, un libre albedrío para decidir por hacer lo bueno, ni nadie buscaba a Dios, porque no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, basándose solamente en Romanos 3, 11 y 12. He ahí el problema. No puedo agarrar textos bíblicos aislados sin saber qué es lo que dicen, solamente porque alguien me los dice. Tengo que irme, si el apóstol Pablo dijo, como está escrito, tengo que irme al Salmo donde el apóstol Pablo me dijo por qué estaba escrito. Segundo, necesito ver otros textos bíblicos, otros pasajes donde me hable cómo actuaron los del Antiguo Testamento, muertos espirituales, antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Sí o no ejercieron fe? El único detalle es que el calvinismo dice que la fe es puesta por Dios. O sea, ni siquiera el ser humano tiene la decisión de elegir por creer en Dios. Dice, no, es que la fe Dios se las pone. Y si hay alguien que Dios no les ponga fe, pues simple y sencillamente no van a ser salvos. Pero estos hombres eran muertos espirituales y ejercían fe. No tenían que nacer de nuevo, porque el calvinismo cree que primero tiene que recibir el nuevo nacimiento espiritual para que luego les sea depositada la fe. Eso sí creen ellos. Entonces estos hombres muertos espirituales, ¿por qué tuvieron fe? Si ni siquiera nacieron de nuevo hasta que resucitó Cristo Jesús. Se los llevó cautivos, dice esa hueste de cautivos. Se los llevó al paraíso. Llevó cautiva la cautividad, dice Efesios capítulo 4. ¿Estamos entendiendo que sí hay un libre albedrío en un muerto espiritual? Sí hay, ¿verdad?
regresando. Rápido quiero darles un caso solamente, porque el tiempo literalmente se nos fue. Este es el análisis solamente de un texto bíblico, pero ya utilizando exégesis, utilizando el contexto, extrayendo la información del texto para ver a qué se refería, referencias cruzadas, en qué parte del Antiguo Testamento hablaba de esto, por qué lo decía, qué otros textos bíblicos respaldan ese texto. Y nos damos cuenta, en otras palabras, que el calvinismo en esa área está fallando. Depravación total solamente es un punto nada más de un texto bíblico que analizamos. ¿Ok? Y por último vamos a ver el caso. Vamos a ver un caso de una historia bíblica solamente. Y vamos a aprovechar vamos a ir a Daniel para ver a Sadrac, Mesac y Abednego. Vamos a Daniel capítulo 3, eso es solamente un ejemplo, ¿no? El próximo viernes vamos a ver más ejemplos. Daniel capítulo 3, versículo 1. Aquí vamos a ver el libre albedrío en un muerto espiritual, en 3 muertos espirituales que no estaban depravados totalmente, como dice el calvinismo. Sí es cierto que eran muertos espirituales por el pecado de Adán, pero no había una depravación total en su mente, ni en su cuerpo inclusive para hacer cosas malas. ¿Okay? Daniel capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, etcétera, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de las zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era adorar a una estatua. Cualquiera que no se postre adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de todo instrumento, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todo instrumento se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego. 12. Hay algunos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de todo instrumento, en la misma hora, dice, adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios? Aquel que os libre de mis manos. Entonces aquí viene el 16, el más importante. Mire, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. En otras palabras, rey, me importa un bledo tus decisiones. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuántos saben que ese es un libre albedrío para rechazar una propuesta a pecar? ¿Sí o no es libre albedrío?
Ahora, ¿eran nacidos de nuevo? Sadrach, Mesach y Abednego, no, porque todavía no había venido Cristo. Eran muertos espirituales, y el calvinismo dice que el muerto espiritual está totalmente depravado, que no puede buscar a Dios, que no puede tomar una decisión por Dios, que no le importa a Dios, porque Romanos 3:11 lo dice, y el 12. Bueno, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia? Lo que dice uno que inventó textos bíblicos aislados para solamente hacer una doctrina. ¿A quién le creemos? Por eso, amigo de internet que me estás viendo por este medio, por eso tú estás a lo mejor en ese calvinismo, en esa idea de un Dios soberano que decidió desde antes de la fundación del mundo quiénes iba a salvar y los que iban a ser depravados. Si tú estás en esa idea, por eso todavía estás enfermo, por eso no te ha funcionado el poder de Dios. Necesitas dejar esa doctrina. Te lo digo con todo el amor de Cristo. ¿Qué dijeron en el 17? Daniel 3:17, aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Cuántos saben que es una libre elección, un libre albedrío de no servir a otros dioses? ¿Estamos entendiendo? Así como Moisés escogió no ser hijo de la hija de Faraón, así como Moisés decidió no estar en el reinado de los egipcios en Faraón para no participar de los pecados de los egipcios. Escogieron, decidieron, libre albedrío, mi hermano. Versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó el horno se calentase, no normalito, sino 7 veces más, es decir, échale más leña todavía. Si se iban a quemar en media hora, por favor que se quemen en 2 minutos, literalmente se pulvericen. A veces es cierto que su Dios los va a librar. No, que no había gente que no busca, porque dicen los calvinistas que no había nadie quien buscara a Dios, que nadie que hacía lo bueno, dicen ellos, cuando aquí estamos viendo 3 hombres que decidieron buscar a Dios y hacer lo bueno. Versículo 20, y mandó hombres vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, ¿qué cree? La llama de fuego, cuando metieron a los otros 3, ¿qué cree? Los quemó a los que lo metieron. ¿Lo entiende? Mató a aquellos que habían alzado. Versículo 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Es verdad, oh rey, que lo hicimos así, le contestaron. Y él dijo, aquí yo veo ¿cuántos? 4 varones que se pasean en medio del fuego. O sea, no nada más estaban atados, ya están sueltos y todavía se paseaban dentro del fuego. ¿Cómo estás, Sadrach? No, pues yo muy bien. Y tú, Abednego, pues bien, ya tranquilo aquí, soportando el calorcito, como que está haciendo un poquito de calor. Imagínense, se paseaban dentro del horno. ¿Y qué cree? Porque la palabra dice, aunque pases por las aguas no te hundirás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Es una promesa del Señor, mi hermano, que ninguna arma forjada prospera contra nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Creer. ¿Y qué necesitaban ellos? Creer, también ejercer fe. ¿Estamos entendiendo? Libre albedrío por decidir creer en el Dios Altísimo que los iba a librar, no nada más del horno de fuego, sino del faraón. Lo que les hiciere Faraón, nos va a librar nuestro Dios, le dijeron. Si no es un libre albedrío, ¿lo capta? Por último dice 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Mire, reconoció al Dios Altísimo.
ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, dice el versículo 27. Impresionante, mi hermano. Entonces el 28 dice que Nabucodonosor reconoce y dice: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron, que es libre albedrío de creer en la protección divina. ¿Lo capta? Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Ya me los imagino creyendo en los salmos. Porque tú me has librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me has cubierto y debajo de tus alas estoy seguro. Porque tú me escondes en tu tabernáculo en el día del mal y me ocultas en lo reservado de tu morada. Ya me los imagino hablando salmos estos hombres, dentro del horno de fuego, y la protección de Dios ahí estaba. Ahí estaba. Confiaron en el Señor, es decir, ejercieron libre albedrío de creer sin ser nacidos de nuevo. Entonces el Dios Altísimo no los dejó avergonzados. El ser humano buscaba al Señor. No existe la depravación total como dice el calvinismo, pero necesitamos analizar más textos bíblicos. Todavía vamos a continuar con la depravación total el próximo viernes, amigo internet, no te lo puedes perder. El día de hoy no sé si haya peticiones de oración, pero cada persona que me ve por este medio, vamos a desatar la palabra de sanidad. Por último, el 29 dice: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fueron engrandecidos porque esos hombres tomaron en su libre albedrío la decisión de ¿qué? Solamente de confiar en su Dios, de confiar en nuestro Dios, de que Él los iba a librar del fuego de horno. Libre albedrío, libre decisión existe, sí. En el muerto espiritual sí existe. Todos ellos eran muertos espirituales. Entonces la teoría, porque ya no es una doctrina, la teoría calvinista, que no es una doctrina bíblica, la teoría calvinista dice que el hombre no puede y ni tiene libre albedrío para decidir por lo bueno, ni que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni uno. No. Estos hombres fueron justos delante de Dios, no nacidos de nuevo, pero justos. Su fe le fue contada por justicia. Y estos hombres que creen, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ellos juntamente con Cristo resucitaron. Cuando Cristo resucitó, se los llevó. ¿Y dónde están ellos? Fueron tomados. ¿Dónde están? En los lugares celestiales. En la nube de testigos de Hebreos 11, nube de testigos de Hebreos 12. Impresionante cómo podemos ver que el calvinismo no ha funcionado. El calvinismo y la soberanía calvinista, mi hermano, no le ha funcionado a muchos hijos de Dios. Porque ellos creen que tanto lo bueno y lo malo viene de Dios. Y si lo bueno y lo malo viene de Dios, bueno, que Dios es el autor intelectual de lo malo y que solamente los hombres ejecutan lo malo por voluntad divina y con un propósito divino de poder recibir algo, un beneficio de parte de Dios. La doctrina calvinista que dice que Dios tiene control de aquí de la tierra en este tiempo también es un error muy grande, porque Él nos ha delegado el control a quien cree, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. ¿Y quién cree que es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Nosotros ejercemos autoridad aquí y no son nuestras declaraciones humanas, ni como dicen muchos de ellos que declaramos nuestras palabras, no. Declaramos lo que está escrito y entonces se cumple aquí en la tierra. Muy bien, póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor y vamos a cantar que tenemos un Dios incomparable. Damos gracias, Señor, por esta noche y declaro que esta palabra llegará al que necesite ser libre, Señor, de ese mundo de tinieblas donde Satanás lo está dominando, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que esta palabra en el nombre de Jesús podrá bendecir
a cada persona que está atada con una enfermedad en cama. En el nombre de Jesús. Yo creo por esa manifestación de poder. Espíritu de Dios, gracias por enseñarnos lo que tu palabra dice, Señor. No lo que dice una doctrina de X personas, sino lo que tu palabra dice es lo más importante. No tenemos doctrinas de hombres, sino la doctrina tuya, Jesucristo. Porque a través de tu palabra, dice Marcos 16, dice tu palabra que las señales siguen a tu palabra. Y si hablamos la verdad de tu palabra, señales, milagros y maravillas estarán operándose a través de este medio. Y ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo y por lo que Cristo Jesús ya pagó hace 2000 años en la cruz, llevando toda enfermedad y toda dolencia en ese sacrificio perfecto, ahora desatamos en el nombre de Jesús el poder sanador y los dones del Espíritu Santo, fe, milagros creativos ahora y sanidades. En el nombre de Jesús, y tomamos autoridad sobre la enfermedad que está en los cuerpos de cada persona que nos va a ver a través de estos medios. En el nombre de Jesús echamos fuera el espíritu de enfermedad, como se llame: cáncer, diabetes, lupus, osteoporosis, artritis, leucemia, diabetes. En el nombre de Jesús, problemas del corazón, poliomielitis, esclerosis múltiple, mal de Parkinson, Alzheimer y toda enfermedad degenerativa, crónica, ahora mismo le ordeno que salga de esos cuerpos, la seco de raíz, la desarraigo en el nombre de Jesús y ya no prevalece más en esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Y declaro ahora mismo la unción y el poder del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, restaurando cada órgano que fue dañado por esa enfermedad. Llamo a existencia órganos nuevos en el nombre de Jesús. Son puestos riñones nuevos, corazón nuevo, páncreas nuevo, hígado nuevo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Médula ósea nueva. Se restauran huesos, tendones y ligamentos. Y ahora levántate y anda, tú que no podías caminar. En el nombre de Jesús. Se restauran coyunturas en el nombre de Jesús. El líquido que lubrica las rodillas y cada coyuntura, lo llamamos existencia ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Son restaurados oídos, órgano auditivo, ahora funciona a tu normalidad. Sé sano en el nombre de Jesús. Espíritu mudo y sordo, ahora te echo fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tumor, ahora te seco de raíz. En el nombre de Jesús, desapareces de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de Dios, llamo a existencia cada órgano nuevo, cada tejido, células se regeneran en el nombre de Jesús, sean sanas, son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Cada sistema de ese cuerpo humano es restaurado ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu amor me asombra y me asombra. Es tu amor, Jesús. Tu amor, solo tu amor. Es tu amor que nos ha libertado, Señor. Es tu amor que me asombra y me asombra. Es tu amor, solo tu amor. Es tu amor, Jesús. Es tu amor que me asombra y me asombra. Es tu amor, solo tu amor. Incomparable Rey eres tú, incomparable,
alzaré mi voz, pues nadie me amó como tú, incomparable Dios. Mi alma testificará y alzaré mi voz, pues nadie me amó como tú. Tu amor es tu amor, Jesús, es tu amor que me asombra y me asombra. Es tu amor, es solo tu amor, es tu amor, Jesús. Amigo que me es por internet, recibe a Jesús. Sé salvo en las tinieblas y nace de nuevo en tu espíritu, creyendo y recibiendo a Jesús en tu corazón, en tu vida, y hablándolo con tu boca delante del mundo espiritual. Repite esta oración conmigo. Si nunca lo has hecho, ahora mismo vas a ser libre del infierno. Serás rescatado de las tinieblas y trasladado al reino, al paraíso. Juntamente con Jesús te irás después de que tú nazcas de nuevo. Haz esta oración conmigo, recibe a Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo creo que moriste por mí en esa cruz y que se derramó tu sangre por mí. Yo creo que pagaste el precio completo por mí, que resucitaste, y ahora yo decido en mi libre albedrío creer en ti y recibirte en mi corazón. Por eso proclamo con mi boca que tú eres mi Señor y mi único y mi suficiente Salvador, mi único Dios. Ahora ya formas parte de mí, ya no estoy solo, ahora tú estás conmigo, Señor. Y yo sé que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido más de 120 años, estaré contigo, mi Rey, en el paraíso por una eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Lo recibo. Den un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amigos, sígueme por internet, síguenos por internet. En nuestra página Fe y Poder Guadalajara de YouTube tenemos todas nuestras enseñanzas de manera consecutiva en listas de reproducción. Puedes ver todas las series que tenemos para que seas edificado y salgas del mundo de las tinieblas y puedas ser libres de las enfermedades. Tenemos también cápsulas de sanidad contra cáncer, diabetes. También tenemos contra el efisema pulmonar, para que seas libre de enfermedades, y las puedes escuchar también a través de nuestra página de YouTube Fe y Poder Guadalajara. Dios te bendice. Recuerda, próximo domingo estaremos conectados, transmitiendo en vivo a partir de las 12 del mediodía y los viernes a partir de las 8. Y si tú eres una persona que vives aquí en Jalisco, estamos a partir de las 7 de la tarde los viernes, y los domingos a partir de las 11. Dios te bendice, Cristo te ama y nosotros también. Sé bendecido en el nombre de Jesús.